La Biblia enseña. 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 Con el pastor Manuel Luna Atuesta. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a La Biblia enseña, un programa de Dios para ti. La Biblia enseña tiene como propósito honrar el nombre de Dios y enseñar sus verdades. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a enseñar un poco acerca de lo que la Biblia enseña del problema del pecado. El pecado es un problema que vino al ser humano, que ha estado con el ser humano y está actualmente con el ser humano. Es un problema que no nació con el ser humano, sino que está originado, y vamos a mirarlo el día de hoy, en un ser que Dios creó, pero que finalmente decidió revelarse y presentar esta problemática que ha acompañado a miles de personas, a todos los que están en esta tierra y han estado durante los siglos, durante todas las épocas. Por ejemplo, todo iba bien, todo estaba bien, todo se veía bien, incluso se vivía bien, hasta que el pecado apareció aquí. O sea, todo estaba de mil maravillas, todo era color de rosas y olor de rosas, pero un día las cosas empezaron a cambiar, todo se empezó a marchitar, lo que era transparente empezó a volverse oscuro, lo que era diáfano empezó también a oscurecerse como tal, y todo por causa del pecado. Por lo tanto, vamos a mirar en la Biblia lo que la Biblia nos enseña acerca de este problema, el problema del pecado. La pregunta que siempre aparece en este estudio es: ¿en quién se originó el pecado? Vamos a mirar qué enseña la Biblia. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16, dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, Qué tremendo. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre todas las piedras del fuego, querubín protector. Amigos y hermanos, Dios es el creador. Eso lo vimos en un tema hace ya varias semanas atrás. Y dentro de los seres creados estaba Lucifer. Él fue creado por Dios. Pero los seres que Dios creó fueron creados libres para tomar decisiones. Así que Lucifer decidió, siendo él un querubín protector, rebelarse, llenarse de iniquidad, llenarse de codicia, llenarse de maldad. Y eso empezó no solamente allí a estar en él, sino que lo dio a conocer, porque la rebelión no fue una rebelión individual, sino que logró conquistar el corazón de varios seres angélicos que finalmente arrastró consigo. Entonces, la pregunta que sigue es: ¿cómo se introdujo el pecado en la tierra? El querubín protector, esto ocurrió en el cielo, pero ¿cómo llegó a la tierra? ¿Qué enseña la Biblia? Génesis 3, 1 al 6 dice de la siguiente manera, la Biblia enseña así: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. El pecado vino a la tierra por causa del querubín protector, quien ahora se disfrazó para engañar. ¿A quién engañó? Engañó a Eva, la primera mujer, cierto, que existió sobre la tierra, nuestra madre, nuestra primera madre. Así que Eva se dejó llevar por los sentidos y finalmente cayó engañada. Y así el pecado apareció, porque no solamente ella participó de lo prohibido, sino que lo compartió a su esposo.
En este acto de desobediencia, entonces, el ser humano se volvió también pecador. Así que el pecado volvió al pecador impredecible, ¿cierto? Tanto que la Biblia enseña en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego viene la pregunta, ¿y quién conocerá el corazón? El ser humano es un ser humano lleno de toda clase de situación difícil, de engaño. Pareciera que siempre tenemos una mascarilla, no solamente un tapabocas, sino una mascarilla en toda nuestra cara, tratando de ocultar lo que realmente somos. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón, pero Dios sabe que el corazón nuestro muchas veces cae, flaquea, porque somos seres humanos con tendencias pecaminosas. Pero viene otra pregunta. ¿A través de qué prácticas se manifiesta el pecado? ¿Cómo puede una persona evidenciar que está en pecado? Hay unas prácticas que lo evidencian. Romanos 1, versículos 28 al 32 dice de la siguiente manera, la Biblia enseña, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que aquí hay una lista larga de formas, de maneras como el ser humano deja evidenciar el pecado que hay en sí, que hay en ellos, y menciona allí cosas de mente empezando depravada, haciendo cosas que no se deben hacer, toda clase de mal, envidia, celos. Allí se menciona contiendas, engaños, hipocresías, etcétera, etcétera. A través de estas maneras se evidencia el pecado en una persona. Pero vamos a mirar otro asunto. ¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? Esto es importante, queridos amigos. ¿Cómo es que el pecado afecta nuestra relación con Dios? Y ustedes pueden ver allí en el gráfico que hay una separación, hay una brecha entre Dios y el hombre. Por un lado está Dios, quien es un ser santo, y del otro lado está el hombre, quien es un ser pecador. Isaías 59:2 dice, pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Así que, queridos amigos, primero hay una separación, y segundo, esa separación, esa barrera impide que Dios nos escuche. Así que a veces, ¿cierto? La gente puede ser que esté orando, pero está orando solamente por una calamidad que le está ocurriendo. Pero si el asunto no es continuo, si no es sincero, entonces pues esa brecha, esa barrera que existe por causa del pecado, difícilmente, ¿cierto? Se puede pretender que Dios atienda la súplica de la persona que ora esporádicamente. Es importante, mis amigos, estar bien conectados con Dios, bien relacionados con Dios, de tal forma que esa brecha que parece inalcanzable pues se cierre y pueda haber una relación entre Dios y nosotros los seres humanos. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. La siguiente pregunta tiene que ver con la anterior, ¿cierto? ¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 25 dice de la siguiente manera, la Biblia enseña así, pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Parece una descripción, ¿cierto?, bastante pesimista, pero es la realidad. Se apartaron y se fueron, dice la Biblia, y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová ahora, Dios nuestro, quien da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Noten, las iniquidades personales apartan, alejan al ser humano de Dios. Incluso nuestras iniquidades nos impiden recibir las bendiciones de Dios. Es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces el pecado afecta nuestra relación con Dios porque nos aleja de Dios. Pero viene una pregunta interesante. Y esta pregunta es muy, pero muy importante. ¿Cuál es la solución?
Hay un problema, el problema se llama pecado. Y el ser humano está contagiado, está contaminado por el pecado. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Escuchen bien, dice la palabra enseña que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que la solución es la persona de Jesucristo. Esa es la solución. La solución no es una teoría humana, la solución es una persona. Y esa persona tiene nombre y su nombre es Jesús. Por lo tanto, mis amigos, recuerden que la Biblia enseña que el pecado esclavizó al ser humano y todos los seres humanos, según la Biblia, hemos pecado. Por lo tanto, de una u otra manera, hemos sido esclavos o alguien está esclavizado ahora mismo. Pero recuerden que también la Biblia enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Gracias por acompañarnos en este tema, en este programa. Y dentro de una semana nos volveremos a ver para otro tema más de la Biblia enseña. Que Cristo los bendiga a todos.